En el día de hoy desarrollaremos el tema de termodinámica que corresponde a química general. Seguramente recordarán de Introducción a la Química lo que llamamos el primer principio de la termodinámica. Ahí analizamos fundamentalmente la energía que se ponía en juego en los procesos. El primer principio establece que la energía del universo es constante, lo que significa esencialmente que la variación de energía en el universo, cuando ocurre cualquier proceso, debe ser igual a cero. Así, si tenemos un sistema dentro de un entorno, puede intercambiar energía con el entorno, pero debe cumplirse que la variación de energía entre el sistema y el entorno sea igual a cero. Esto significa que la energía que puede absorber o entregar el sistema es exactamente igual a la que cede o absorbe el entorno respectivamente. La energía que se transfiere básicamente puede ser clasificada en dos vías: lo que llamamos habitualmente el calor, que es una energía que se transfiere estimulando el movimiento caótico de las moléculas, y el trabajo, que es una energía que se transfiere estimulando el movimiento organizado de las moléculas. Lo que vamos a discutir ahora en realidad es por qué algunos procesos ocurren mientras que otros no lo hacen. Esto lo sabemos de la vida cotidiana. Por ejemplo, sabemos que en una cascada el agua naturalmente cae hacia abajo, que si nos subimos a un tobogán nos podemos deslizar sin ninguna dificultad hacia abajo, y que si ponemos una pelota de tenis a picar sobre una superficie, su altura va decreciendo hasta que en un momento determinado simplemente queda reposando sobre la superficie. En cambio, los procesos inversos, ¿sí?, que marcamos acá con una flecha roja, no ocurren naturalmente, salvo que ejerzamos alguna influencia sobre ellos, ejerzamos algún tipo de trabajo. Así, podemos hablar de los procesos espontáneos como aquellos que ocurren solos sin intervención externa, los indicados con la flecha verde en cada una de estas imágenes, mientras que los procesos que no lo son, en este caso son los procesos inversos indicados por las flechas rojas. En un terreno un poco más cercano a nuestra materia, también ocurre lo mismo. Es decir, sabemos que un clavo expuesto al aire húmedo, se va a oxidar natural y espontáneamente, mientras que el proceso inverso nunca ocurre, salvo que ejerzamos alguna acción específica sobre él. Si en cambio tenemos un gas recluido dentro de un recipiente y abrimos una llave que lo conecta a otro, lo que ocurre naturalmente es que el gas ocupa ambos recipientes al cabo de cierto tiempo. Sin embargo, jamás ocurre que, dada la situación final donde el gas está ocupando dos recipientes, de pronto se concentre todo solo en uno de ellos. Otros dos procesos de características semejantes son los que vemos a continuación. Si tenemos un cuerpo caliente dentro de un ambiente más frío, ese cuerpo naturalmente se va a enfriar, pero jamás vemos que un cuerpo que esté en equilibrio térmico con el entorno se caliente y vuelva a la situación que tenemos a la izquierda. En el caso de las reacciones químicas ocurre lo mismo, ustedes ya han hecho algunas de ellas. Por ejemplo, si uno coloca una chapa de zinc dentro de una solución de sulfato de cobre, naturalmente el zinc se oxida mientras que el cobre se reduce, pero en cambio el proceso inverso no se observa salvo que ejerzamos alguna influencia concreta en él. Así que además de esta visualización de que hay procesos espontáneos, mientras que otros, sus inversos, no lo son, tenemos algunas cuestiones que también requieren cierto análisis. Por ejemplo, es posible sacar calor desde un reservorio caliente, que está ubicado a una alta temperatura, e intentar convertirlo en trabajo. Sin embargo, no se puede convertir de manera completa. Inevitablemente, algo de calor es reservado para el reservorio a un reservorio que está a menor temperatura, que es lo que nos está provocando precisamente este flujo de calor.
Es decir, no existen procesos que absorban calor de un foco y lo conviertan completamente en trabajo sin producir un cambio significativo en el sistema y en el entorno. Esta situación no puede ser explicada a partir del primer principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica decía que el delta E del universo es igual a cero, y todos los procesos que hemos visto hasta ahora, tanto los que ocurren naturalmente, espontáneamente, como sus inversos, cumplen con el primer principio. Es decir, la energía que es perdida o ganada por el sistema es ganada o perdida por el entorno respectivamente. Así que el primer principio no permite entender la espontaneidad o no de los procesos. Para poder encontrar una explicación a que algunos procesos sean espontáneos mientras que otros no, es necesario avanzar un poco más. Lo que se puede encontrar es que todos los procesos que son espontáneos y irreversibles, porque los procesos inversos, no son espontáneos, cumplen con determinadas características. Por ejemplo, los procesos espontáneos siempre van acompañados por dispersión a una energía más desordenada. El calor es más desordenado que el trabajo, así que en general los procesos espontáneos implican dispersión de energía bajo la forma de calor. También esto ocurre a nivel molecular, es decir, en general, en los procesos espontáneos ocurre un aumento del desorden a nivel molecular, tal cual pretende mostrar la imagen que pusimos ahí. Ese desorden a nivel molecular no solo ocurre en términos de la ubicación de las partículas y de su movimiento, que podríamos indicar como traslación, sino también en términos de otras chances que tienen las moléculas, como rotar o eventualmente vibrar. Así, por ejemplo, cuando una pelota de tenis es dejada caer y comienza a picar sobre una superficie, ¿sí?, a rebotar sobre la superficie, la energía potencial original se va convirtiendo en energía cinética. Cuando golpea contra la superficie, parte de esa energía es dispersada, ¿no?, sobre el piso, sobre la superficie, y solo parte de esa energía es recuperada para volver a convertirse en energía potencial, pero como se ha perdido parte de la energía ya no alcanza para alcanzar el nivel original, y el proceso se repite hasta que finalmente la pelota queda en reposo. Convertir energía dispersa del piso en energía ordenada de la pelota para lograr que comience a ascender es un proceso que no es posible espontáneamente. Así que, en general, vemos que los procesos ocurren hacia un estado más desordenado. Podemos tratar de analizar el desorden a partir de lo que llamamos los microestados, es decir, las diferentes posibilidades que tenemos a nivel molecular que sean compatibles con un estado macroscópico determinado. Por ejemplo, hagamos una analogía, supongamos que tenemos un macroestado que implica 10 lugares disponibles para que se ubiquen 10 personas que podemos tomar directamente como clones para no introducir la diferencia entre ellos. ¿Cuántas posiciones distintas podrían tener esas personas? En principio, imaginemos que no es posible tomar como distintos ubicaciones de las personas en distinto lugar, de modo tal que solo vamos a tener un microestado, ¿no?, si no admitimos que haya cambios entre ellos. Las 10 personas ubicadas en los 10 lugares. Si tomamos otro macroestado diferente, por ejemplo, 20 lugares y 10 personas, entonces naturalmente acá aparecen muchísimos microestados posibles que sean compatibles con esta situación. Aún sin admitir cambios de lugares entre las personas, naturalmente tenemos muchísimas posibilidades distintas. Por ejemplo, podrían estar
las 10 personas como ubicamos acá, o las 10 personas como las tenemos en este lugar, o tal vez así, o de este modo, y muchísimas otras posibilidades que seguramente ustedes están pensando en este momento. Así que la segunda situación, que tiene numerosísimos microestados, ¿sí?, es mucho más desordenada que la primera. Si tratamos de ver esa analogía en la explicación, por ejemplo, de la expansión de un gas que estaba recluido en un solo recipiente hacia la ocupación de los dos recipientes, ¿sí?, podemos, por ejemplo, analizar un primer macroestado donde tengamos solo una partícula para distribuir, y ahí las posibilidades de los microestados compatibles evidentemente son solo dos. La partícula está o en el recipiente de la izquierda o en el recipiente de la derecha, con lo cual tenemos solo dos microestados posibles. Serían 2 elevado a la 1, que es el número de partículas que tenemos. Si tuviéramos más partículas, por ejemplo 2, el número de microestados aumenta rápidamente. Podemos ubicar las dos partículas a la izquierda, las dos partículas a la derecha, o una en cada uno de los recipientes, con lo cual nos da un total de 4 microestados compatibles con ese macroestado. Si aumentamos simplemente al doble el número de partículas, es decir, tenemos 4 partículas para distribuir, es posible encontrar 16 microestados posibles. Si analizamos con un poco más de cuidado estos microestados posibles, veremos que solo hay 2 en los cuales las partículas están recluidas en uno de los dos recipientes. El resto corresponde a situaciones en las cuales las partículas están distribuidas en ambos recipientes. Es decir, hay más chances de que las partículas estén distribuidas entre ambos recipientes que estar recluidas solo en uno de ellos. Mayor probabilidad de que ocurran las situaciones donde hay distribución de las partículas entre los dos recipientes que situaciones en las cuales solo están recluidas en uno de ellos. Y esto es solo considerando 4 partículas. Cuando uno imagina esta misma situación, pero aumentando dramáticamente el número de partículas y acercándonos a valores cercanos a los indicados por el número de Avogadro, ¿sí?, se puede concluir fácilmente que el número de chances para que las partículas estén distribuidas de manera más o menos homogénea entre los dos recipientes es muy superior al número de chances en que todas las partículas estén recluidas solo en uno de los dos recipientes. Es por eso que naturalmente uno encuentra que en situaciones como estas las partículas están distribuidas de una manera homogénea, hay muchas más chances, mucha mayor probabilidad de encontrar esa situación que de encontrar la situación donde las partículas están solo ubicadas en uno de los recipientes. Ahora bien, ¿cómo podríamos medir este desorden? Una posibilidad sería medirlo a través de una función de estado, de hecho es lo que hacemos, una función de estado que en este caso llamamos entropía. Tiene que ser una función de estado para que caracterice precisamente el estado de un sistema. El estado de un sistema, como vimos en su momento, está caracterizado por una presión, por una temperatura y por las concentraciones de las especies que puede tener dentro. ¿Y cómo podríamos medir esa entropía? Boltzmann en su momento propuso que la entropía se podría medir precisamente en términos de la cantidad de microestados compatibles con ese estado, como vimos, por ejemplo, en el ejemplo del gas distribuyéndose en dos recipientes. De esa manera, la entropía sería una constante, que hoy llamamos constante de Boltzmann, por el logaritmo natural del número de microestados. Ahora bien, el número de microestados no es algo que naturalmente sea simple de obtener. Así que habitualmente nos va a interesar fundamentalmente conocer cómo cambia la entropía más que conocer su valor. Ahora podemos ya expresar entonces lo que se conoce como el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica puede ser expresado
de muchas maneras distintas. Por ejemplo, que no es posible convertir completamente calor en trabajo sin producir un cambio en el sistema, que la entropía del universo o el desorden aumenta en un proceso espontáneo, o que la entropía de un sistema aislado, recuerden, un sistema aislado era un sistema que no tenía ninguna vinculación con el entorno, aumenta en un proceso espontáneo. Así, en un proceso espontáneo irreversible, debe cumplirse que la variación de entropía del universo sea mayor a cero, mientras que en un proceso reversible, la variación de entropía del universo tiene que ser igual a cero. Esto significa que la variación de entropía del sistema tiene que ser igual, aunque de signo contrario, a la variación de entropía del entorno. Muy bien, decíamos que más importante que conocer el valor de entropía de un estado es conocer cómo varía la entropía cuando pasamos de un cierto estado inicial a un cierto estado final. Es decir, cómo conocemos delta S. Ese delta S, la variación de entropía que sufre un sistema, ¿sí?, debería estar relacionado de alguna manera con la absorción de calor. Es decir, se absorbe calor, naturalmente el sistema debería hacerse más desordenado y la entropía debería crecer. Por el contrario, si el calor es perdido, ¿sí?, o la energía es transferida fuera del sistema bajo la forma de calor, claramente la entropía para el sistema debería disminuir. Esto no ocurre con el trabajo, que es una forma ordenada y por lo tanto no debería producir ningún efecto sobre la entropía del sistema. También deberíamos tener en cuenta cuál es la temperatura a la que se produce esta transferencia de calor. Si transferimos calor, la misma cantidad de calor, pero a diferentes temperaturas, deberíamos esperar que el aumento de entropía sea distinto. Vamos a tener un aumento de entropía mayor si el sistema estaba muy ordenado originalmente, es decir, a menor temperatura, que ese sistema ya estaba desordenado, esto es, a mayor temperatura. Así que intuitivamente podemos pensar que la variación de entropía tiene que ser proporcional directamente al calor e inversamente a la temperatura. De modo tal que cuanto más calor recibe, más se desordena el sistema, pero lo hace en mayor medida cuanto menor sea la temperatura a la cual estaba el sistema, transfiriendo esa cantidad de calor. Esto serviría en la medida que la temperatura sea constante. Pero si definimos a la variación de entropía de esta manera, no cumpliría con una condición que dijimos que es fundamental para que, de alguna manera, indique el desorden del sistema. Tiene que ser una función de estado. Una manera de lograr que esto sea una función de estado es elegir entre todos los caminos posibles para ir del estado inicial al estado final, aquel que sea reversible. Así, a temperatura constante, podríamos decir que la variación de entropía puede ser el calor reversible dividido la temperatura, siempre la temperatura absoluta, la temperatura en grados Kelvin. De esa manera, si tenemos un estado inicial o un estado final, existen múltiples caminos posibles para ir de uno a otro, y el calor obviamente puede ser diferente, porque el calor no es una función de estado, puede tener un valor diferente para cada uno de esos caminos, y eso fue lo que nos obligó a elegir alguno en particular para que la variación de entropía siempre nos dé lo mismo. Si elegimos a uno de ellos, supongamos que el 3 es el camino reversible, sabemos que es un único camino reversible entre dos estados, la variación de entropía será entonces ese calor puesto en juego en el camino reversible dividido la temperatura, y también valdrá lo mismo la variación de entropía para el sistema, aunque vayamos por cualquier otro camino que no sea el reversible. Ahora bien, la temperatura no tiene por qué ser necesariamente constante, así que la definición anterior estrictamente es válida si la consideramos para una pequeña transferencia de calor reversible, mientras la temperatura se puede considerar constante, o sea, no varía más allá de un infinitésimo. De modo tal que la definición que asumiremos para el diferencial de entropía es que es el diferencial de Q reversible dividido T. No discutiremos acá
que este diferencial en realidad no es un diferencial exacto, sino que lo utilizaremos del mismo modo que un diferencial común. Así que cuando queremos saber la variación de entropía en un proceso, deberíamos hacer la integral de este diferencial de entropía, ¿sí?, entre el estado inicial y el estado final. ¿En qué unidades va a tener la entropía y la variación de entropía? Tendrá que ser una unidad de energía, ya que tiene el calor en el numerador, sobre Kelvin, porque estamos dividiendo por la temperatura absoluta, y en general la vamos a referir a una cantidad de masa o una cantidad de partículas determinada, porque es una propiedad extensiva, así que debemos indicar exactamente a qué cantidad de sustancia nos referimos. El proceso más simple en el cual podríamos analizar cómo es la variación de entropía es el proceso adiabático. En un proceso adiabático el calor es cero. Entonces la variación de entropía para el sistema tiene que ser efectivamente igual a cero. Podemos avanzar ahora y analizar procesos de interés para nosotros como los cambios de estado. En el cambio de estado debería ocurrir un cambio de entropía porque uno sabe que los estados de agregación sólidos son en general más ordenados y por lo tanto con menor entropía, mientras que los estados gaseosos son más desordenados y con mayor entropía. Para poder transformar de un estado más ordenado a un estado menos ordenado, evidentemente necesitamos agregar una cierta cantidad de calor, que es lo que produce precisamente ese desorden. Así que, volviendo a la definición de variación de entropía que veíamos antes, ¿sí?, y recordando que, en primer lugar, los cambios de estado tienen que producirse a temperatura constante, podríamos simplemente sacar la temperatura fuera de esta integral e integrar entre el estado inicial y el estado final el diferencial de Q reversible, que obviamente nos dará el Q reversible que se pone en juego en todo el proceso. Además, como consideramos presión constante, estamos en un cambio de estado en una sustancia pura, ¿sí?, y el trabajo que se pone en juego solo es el de expansión, podemos reemplazar el Q por el delta H, tal cual vimos en su momento en Introducción a la Química. Así que la variación de entropía en un cambio de estado puede ser calculado como la variación de entalpía en ese cambio de estado sobre la temperatura absoluta. Si lo hacemos, por ejemplo, si hacemos ese cálculo, por ejemplo, en la fusión y la vaporización del agua, vamos a obtener estos valores que figuran acá. La variación de entropía en la fusión es de 22,1 Joule sobre mol Kelvin, mientras que en la vaporización es muy superior, 103 Joule por mol Kelvin. Y esto es compatible con el cambio de orden que hay cuando pasamos del hielo al agua líquida. El cambio es significativo, pero muy inferior al que ocurre cuando transformamos el líquido en vapor. También debería haber un cambio de entropía cuando calentamos una sustancia. Por ejemplo, si hacemos un calentamiento de 0 a 50, del agua líquida de 0 a 50 o de 50 a 100, claramente tenemos que introducir calor en el sistema y eso debería modificar la entropía del sistema. Si imaginamos que esto lo hacemos a presión constante, podemos analizar en general qué es lo que ocurre en el calentamiento de una sustancia a presión constante. Volvemos a la definición de variación de entropía que teníamos hoy y recordamos una expresión que habíamos visto en su momento cuando analizamos el primer principio de la termodinámica, que dice que el diferencial de Q se puede reemplazar, si estamos a presión constante, por el diferencial de H, y a su vez este diferencial de H lo podríamos igualar con el número de moles de la sustancia por la capacidad calorífica molar a presión constante de esa sustancia por el diferencial de T. Si reemplazamos eso en la integral, nos quedará esta expresión, y si suponemos que la capacidad calorífica molar es independiente de la temperatura en el rango que estamos evaluando, podemos sacarlo fuera de la integral, lo mismo que el número de moles, e integrar
el diferencial de T sobre T, que nos permite la aparición del logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Así que esta es la expresión que podemos utilizar para calcular la variación de entropía en el calentamiento a presión constante de una sustancia en cualquier estado de agregación. También podemos encontrar una expresión análoga si se hace un calentamiento a volumen constante. En ese caso, si suponemos que la capacidad calorífica molar a volumen constante es independiente de la temperatura, nos queda una expresión muy similar a la anterior, donde la capacidad calorífica molar a presión constante fue sustituida por la capacidad calorífica molar a volumen constante. Así que podríamos mirar ahora nuevamente el proceso de calentamiento de un sólido hasta transformarlo en gas a cierta temperatura, y en este proceso hay involucrados 5 pasos, ¿sí? Primero el calentamiento del sólido. Si estamos a presión constante, ese calentamiento queda expresado a través de esta expresión, ¿sí? Número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante de la fase sólida por el logaritmo de la temperatura final, que sería la temperatura de fusión, sobre la temperatura inicial de la cual partimos. Luego hay una variación de entropía que corresponde al cambio de estado, este pedacito que vemos acá, que sería la variación de entalpía de la fusión sobre la temperatura de fusión, más una expresión muy semejante a la primera, pero ahora para el estado líquido, entre la temperatura de fusión y la temperatura de entre la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Luego tendremos otra vez una expresión para el cambio de estado, en este caso de la vaporización, que nos queda igual al delta H vaporización sobre la temperatura de ebullición, más un tramo más que tiene que ver con el último calentamiento que hagamos del gas desde la temperatura de ebullición hasta la temperatura final, que tiene una expresión que es semejante a la que habíamos usado previamente para el líquido y para el sólido. Tenemos que aprender también a calcular la variación de entropía para un gas ideal. Volvemos a la definición de variación de entropía y recordamos que el diferencial de Q lo podemos reemplazar por el diferencial de H, y este a su vez lo podemos reemplazar por el diferencial de la energía interna más la presión por el diferencial de volumen, si estamos hablando de un cambio un cambio donde solo hay trabajos de expansión con presión. Si reemplazamos acá la expresión que corresponde al diferencial de energía interna por el número de moles, capacidad calorífica molar a volumen constante, diferencial de T, como habíamos visto también previamente, nos va a quedar esta expresión que ahora podríamos reemplazar en la integral. Como la integral se puede aplicar a ambos términos, la podemos distribuir de este modo, ¿sí? Nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí, y a esta expresión, si consideramos que C sub B es independiente de la temperatura, la podríamos integrar, quedándonos esta expresión. Y si ahora consideramos que estamos hablando de un gas ideal, y que por lo tanto P por B es igual a N por R por T, podríamos escribir que P sobre T, que es la expresión que tenemos acá, es lo mismo que N por R sobre B. De forma tal que, si lo sustituimos en este lugar, nos quedará esta expresión. Luego podemos integrar, porque tanto N como R son constantes y pueden salir fuera de la integral, y nos va a quedar esta expresión, que es la que corresponde entonces para un cambio que puede sufrir un gas ideal. Y es la que debemos recordar. Acá no vamos a insistir en la deducción, pero sí en la expresión final. La variación de entropía tiene que ser igual al número de moles del gas por la capacidad calorífica a volumen constante, por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial, en grados Kelvin, más N por R por el logaritmo de B final sobre B inicial. También podríamos expresar eso en función de la presión en lugar
del volumen y nos quedaría la expresión que vemos debajo. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con los cambios de entropía del entorno? Para el entorno tiene que cumplirse exactamente la misma definición, es decir, la variación de entropía del entorno es la integral del diferencial de Q reversible, pero para el entorno dividido la temperatura en grados Kelvin. Lo que debemos considerar acá es que el entorno es un reservorio tan grande que la entrega de calor o la absorción de calor se produce siempre a temperatura constante, o sea, no sufre más que cambios infinitesimales en su temperatura, y por lo tanto todos los cambios que sufre el entorno siempre son cambios reversibles. Así que si la temperatura es constante la podemos sacar fuera, y nos queda que la variación de entropía del entorno la podemos calcular siempre como el Q reversible para el entorno dividido la temperatura en grados Kelvin. Ahora bien, imaginemos que tenemos un sistema metido en un entorno y que se produce un intercambio de calor. La cantidad de calor que absorbe el sistema tiene que coincidir con la cantidad de calor que cede el entorno y viceversa, pero cambiado de signo. De modo tal que podríamos hacer un reemplazo en la expresión que tenemos arriba, donde aparece el Q correspondiente al entorno, en función del Q correspondiente al sistema. Así nos va a quedar que si el cambio es reversible, el Q reversible del entorno es exactamente igual al Q reversible del sistema, pero cambiado de signo. Y si el cambio fuera irreversible, el calor reversible del entorno es exactamente igual a menos el calor irreversible para el sistema. Es decir, el sistema puede sufrir un cambio irreversible o reversible, pero para el entorno el cambio siempre será reversible y por lo tanto siempre lo podemos reemplazar directamente en la expresión de delta S. Si además de tener esta situación tenemos presión constante, el Q del sistema se puede reemplazar por el delta H, de forma tal que el delta S del entorno, cuando se cumple la condición de presión constante, se pueda calcular como menos la variación de entalpía del sistema sobre la temperatura absoluta. Veremos ahora un ejemplo concreto, que es la expansión de un gas ideal. Ya vimos este ejemplo en el primer principio, pero ahora lo extenderemos al caso de la variación de entropía. Imaginemos que tenemos un gas en un recipiente ocupando cierto volumen a cierta presión y que bajamos esa presión, ¿sí?, hasta una nueva presión que llamamos presión final. Eso implicará claramente un cambio de volumen. Imaginemos que esto lo hacemos a temperatura constante y con un número de moles constante, es decir, no puede haber entrada ni salida de gas. Si representamos esto en un diagrama P versus V, vamos a tener al gas en su estado inicial, indicado con ese punto amarillo, y al gas en el estado final, indicado por ese punto verde. Podemos imaginar que la transformación que hicimos es reversible. En ese caso, el gas está en equilibrio en cada instante. Para poder lograr esto, deberíamos ir descendiendo la presión externa en infinitésimos y permitiendo la expansión correspondiente del gas, como discutimos en el primer principio de la termodinámica. Si hacemos esto, esta curva representa justamente los múltiples estados de equilibrio del gas entre la situación inicial y la situación final, y es el camino reversible. En ese caso, la variación de entropía la podemos calcular a partir de la expresión que obtuvimos hace un rato, ¿sí?, pero considerando que ahora la temperatura es constante, podemos simplificar la temperatura final y la temperatura inicial, nos queda el logaritmo de 1, que nos da 0, por lo tanto el primer término de esta suma desaparece y la variación de entropía nos queda simplemente el número de moles del gas por R por el logaritmo de B final sobre B inicial. Podríamos haber llegado exactamente a la misma expresión si calculábamos el calor reversible puesto en juego aquí y lo dividíamos por la temperatura. Calcular el calor en este caso es lo mismo que colocar en su lugar menos el trabajo, ¿sí?, ya que la variación de energía interna en este caso
siendo un gas ideal, en un proceso isotérmico, es 0. Hay que tener en cuenta que como el proceso es reversible, la variación de entropía del universo tiene que ser igual a 0. De modo tal que en este caso en particular, la variación de entropía del sistema es exactamente igual a la variación de entropía del entorno cambiado de signo. ¿Qué hubiera pasado si hacemos ese mismo proceso, pero de otro modo? Descendiendo la presión inicial hasta la presión final en un único paso. En ese caso podemos representar el proceso en este gráfico P versus B a través de esta recta que nos está indicando cómo se modifica el volumen del gas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la presión del gas está modificándose permanentemente y lo que es constante en realidad es la presión externa, que coincide con la presión final que tendrá el gas. Si esta es la situación, la variación de entropía del sistema sigue siendo la misma, porque habíamos dicho ya que entre cierto estado inicial y cierto estado final, la variación de entropía tiene un único valor, independientemente de cómo hagamos el proceso. Así que la variación de entropía acá será nuevamente n por r logaritmo de b final sobre b inicial. No obstante, ahora esto no coincide con el calor que realmente se puso en juego en este proceso, dividido la temperatura, es decir, el calor irreversible. Si queremos calcular la variación del entorno, tenemos que recordar que la variación del universo va a tener que ser mayor que 0. Así que no es posible, en este caso, que la variación de entropía del entorno coincida, aunque cambiando de signo, con el delta S del sistema. ¿Cómo se calcula entonces el delta S del entorno? Bueno, lo vimos hace un ratito. El delta S del entorno lo podemos escribir como menos el calor irreversible del sistema dividido la temperatura. Y eso nos queda el trabajo irreversible del sistema dividido la temperatura. El trabajo irreversible, el trabajo en este caso, es la presión externa, que coincide con la final, por la diferencia de volumen cambiada de signo. Así que el delta S del entorno en este caso es esta expresión que está acá. Y ustedes pueden chequear luego que esto, sumado con la variación de entropía del sistema, efectivamente nos da mayor que 0. Podríamos tener un tercer proceso, otro proceso irreversible, por ejemplo la expansión en el vacío. Es decir, permitir que el gas se expanda desde la situación inicial hasta la situación final en el vacío y restablecer la presión final solo cuando ha alcanzado el volumen final. En este proceso, la variación de entropía del sistema debe seguir siendo la misma, n por r logaritmo de b final sobre b inicial, y ahora la variación de entropía del entorno la podemos calcular de modo semejante a lo que hicimos en el otro camino irreversible, pero en este caso el trabajo que realiza el sistema es 0, por lo tanto la variación de entropía del entorno nos queda igual a 0. Eso más la variación de entropía del sistema claramente nos va a dar mayor que 0, ya que la variación de entropía del sistema, como ustedes seguramente han notado, tiene que ser una cantidad positiva. Habíamos dicho hoy, el aumento de volumen implica, a igualdad de las otras condiciones como temperatura y número de moles, un aumento de la entropía, pero además matemáticamente vemos que este cociente es mayor que 1 y por lo tanto el logaritmo será positivo. Haremos un proceso más aquí de expansión, que podemos indicar con esa raya verde, pero ahora claramente en este caso la expansión no se da por una disminución de la presión externa, sino que hemos modificado otra variable que evidentemente debe ser la temperatura. Así que en este proceso la temperatura ya no es constante, partimos de cierta temperatura inicial y llegamos a una temperatura final diferente. Evidentemente estamos viendo, en este caso, representado ese proceso como una proyección de un diagrama 3D donde la tercera dimensión sería la
temperatura. Así que, si el número de moles se mantiene constante y ahora aumentamos la temperatura, manteniendo la presión constante hasta alcanzar el volumen final, ¿sí?, podríamos calcular la variación de entropía también usando la misma expresión que teníamos hoy. En este caso, claramente no se puede anular ni el primero ni el segundo de los términos, tenemos que usar ambos para poder conocer la variación de entropía del sistema. También lo podríamos haber hecho a través de esta expresión, ya que se trata de un calentamiento, donde se mantiene constante el número de moles y también se mantiene constante la presión, y ya conocíamos la expresión necesaria en esos casos. Muy bien, con esto terminaremos esta parte y haremos una segunda parte.